establecido un centralismo del poder muy fuerte, que en el momento de la derrota política y la llegada del PRI se rompe ese centralismo. Ya no hay quien tenga este control y que le dé orden al gobernador que haga esto, obedezca esto, haga esto, lo otro. En ese momento en que se rompe ese centralismo es cuando los gobernadores adquieren efectivamente especial poder. Y es cuando se crea incluso a la asamblea de gobernadores, hay un sindicato de gobernadores hoy en México, ¿no? Que es la asamblea de gobernadores. Entonces esta ruptura del centralismo es lo que hace que los gobernadores se establezcan como mucho más poderosos y empiecen a tomar las decisiones, porque los gobernadores controlan diputados y la suma de 2 o 3 gobernadores pueden tener el control de cámaras de diputados o de comisiones básicas o claves. Lo otro, en esta lógica de reconstrucción del poder, no es que el fenómeno del narcotráfico sea nuevo o sea reciente que aparezca. No es que en los años anteriores del priismo no hubiera narcotráfico, es que había narcotráfico. Y había, digamos, carteles preferidos o protegidos, ¿no? Y había como ciertas negociaciones ahí entre los carteles. Hay algunos que han documentado incluso cuáles eran parte de esos acuerdos que había entre los grandes capos de los carteles con los gobernantes. Decían, ok, que sea nada más México un espacio de tránsito, ¿no? O sea, no consumo, no producción, solo tránsito, y una serie de acuerdos que había. Y esto había mantenido como la violencia como oculta y demás. Porque había estos acuerdos, decían, ok, este cartel va a ser protegido, y le daban la pelea contra los otros carteles, ¿no? Para hacer como que estaban peleando contra la violencia y demás. Por eso hubo carteles tan famosos como el de Caro Quintero, el Señor de los Cielos, o después el del Chapo y demás, ¿no? Todo este tipo de acuerdos los hubo siempre. Sin embargo, cuando llega el PAN, los acuerdos con los carteles cambian. O sea, vienen los carteles que son favorecidos, o que habían sido no favorecidos, empiezan a ser favorecidos con el PAN. Y se empieza a hacer como una recomposición. Esta es una de las tesis que se maneja. No estoy diciendo que esa es la verdad, es una de las tesis que se maneja, que hay una recomposición de los carteles que iban a apoyar. Y por eso el escape del Chapo Guzmán de Puente Grande, que es la cárcel de máxima seguridad, no es casual. Se escapa en el gobierno de Vicente Fox. Y es curiosamente en esta época en que asciende también el poderío de esta gente, ¿no? Se convierte como el cartel favorito de Vicente Fox. Y después desencadena la pelea Calderón contra el narco. Y hay este desequilibrio de poderes que afecta no solo a los narcos, sino afecta a los poderes políticos, porque está muy claro que el narco y el crimen organizado y los políticos están ligados. Entonces se da esta ruptura, pues, a partir de la ruptura del centralismo, a partir de la derrota del PRI, los gobernadores ascienden y crecen con más poder y se rompen los acuerdos tradicionales con los capos tradicionales y hay una nueva recomposición del crimen organizado. Otras preguntas. D'autres questions, interventions? Sería regresando un poco más a lo de los 43 estudiantes. Me disculpo la anticipación, tal vez es una fibra muy sensible, pero desaparecidos, vivos o muertos, porque el gobierno dice que están muertos, dio pruebas en la misma tele. Usted dice que desaparecidos, y yo tengo realmente la duda si están vivos, si están muertos. ¿Qué ganan ellos con tenerlos vivos? ¿Qué ganan con tenerlos muertos? Entonces, no sé, yo tengo esa duda muy personal. Julián, ¿quieres preguntar algo? No, prefiero. Okay. Bueno, miren, el gobierno, y esto lo dicen los padres, ¿no? Y escucharán al rato, hay una charla donde estará Hilda Legideño, la madre de Jorge Luis, y ustedes podrán escuchar lo que ella dice y la claridad y por qué están convencidos de que sí lo están vivos, ¿no? Escucharán a Jorge también, que es uno de los estudiantes que viene en la caravana, escucharán el testimonio de cómo ha sido todo esto. Pero solo para apuntar como por qué uno cree ese tipo de cosas, ¿no? Primero, cuando recién desaparecieron los muchachos y aparecieron las primeras fosas, la Procuraduría dijo que ahí estaban, que habían encontrado muchachos que estaban muertos. Los padres no creyeron que estaban muertos, dijeron, ok, háganle la prueba del DNA, y a partir de que le hicieron la prueba del DNA se demostró que esos que decían que eran, ya estaban en la fosa, no eran. O sea, la primera tesis de que estaban muertos se les cayó con la prueba del DNA. Después dijeron que estaban calcinados en el basurero de Cocula, ¿no? Y que habían sido calcinados totalmente
y que habían sido destruidos todos los teléfonos celulares, etcétera, etcétera. Todo estaba destruido. Los científicos mexicanos y argentinos han ido desmintiendo cada una de esas cosas, ¿no? Los peritos argentinos, por ejemplo, han dicho las cosas que a otros nos entregaron, nosotros no vimos de dónde las sacaron. Nosotros no vimos de dónde las sacaron, de pronto nos las presentaron y estaban ahí. No es que realmente nos conste que las sacaron del basurero y que eran esas. No es cierto, nos las pusieron y ahí estaban. Es decir, eso es lo primero. Lo segundo, los científicos mexicanos de la UNAM han demostrado que no es posible haber hecho una fogata de tal dimensión sin que hubiese sido notada para incinerar 43 cadáveres. Además de eso, los estudios meteorológicos señalan que ese día llovió y que llovió muy fuerte, ¿no? Además de eso, la gente de la Procuraduría dijo que se había desaparecido todo. Sin embargo, las últimas señales de los teléfonos celulares identifican que los muchachos identifican la señal que viene del cuartel del batallón del ejército que está en Iguala. Es decir, ¿cómo es que se desaparecieron todos los celulares y las últimas llamadas identificadas por GPS señalan que la llamada estaba saliendo del cuartel? Es decir, todas estas herramientas han hecho que los padres digan: nosotros no vamos a aceptar que nuestros hijos están muertos hasta que no nos lo prueben, hasta que no nos demuestren, los vamos a buscar vivos, porque hasta ahorita los han querido buscar, los han querido inducir las búsquedas solo a presentar los muertos. Las comisiones o la gente que ha investigado de manera independiente, los peritos argentinos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha recomendado, ayer emitió una nueva recomendación que no se conoce bien todavía, pero las recomendaciones anteriores le exigían al gobierno que no diera por cerrado el caso, que no se podía cerrar el caso, que hacía falta cosas por hacer y que tenían que abrir nuevas de investigación y que en efecto hiciera uso de todas las nuevas tecnologías que había, como los geolocalizadores y demás, porque sí había evidencias de este asunto. Y además le pedían que investigaran al ejército, porque sí, el ejército había evidencia que estaba implicado. Entonces el gobierno lo dice para cerrar el caso. El gobierno ha estado insistiendo en manejar este asunto para que se cierre. Esa ha sido la lógica de cerrar el caso. Peña Nieto declaró en cadena nacional que ya resígnense, ¿no? Supérenlo. Les dijo supérenlo. ya, perdón, Supérenlo. supérenlo, les dijo así, ya supérenlo, ¿no? O sea, lo dijo así. El procurador dijo que estaba cansado, que ya se había cansado, ¿no? Es decir, quieren cerrar el caso, ¿no? Quieren cerrar el caso y por eso han estado insistiendo. Yo creo que uno empieza a morir, se lo digo como uno de los afortunados de sobrevivir, yo creo que uno empieza a morir cuando la gente empieza a convencerse que no está muerto. Y yo creo que eso es lo que no podemos hacer con los muchachos. Yo tengo a mi compañero Carlos René, que sigue desaparecido, ¿no? Hace 4 años, lo verán en la página de Mexico Saves también, Oaxaca, profesor. Y nosotros, han pasado 4 años, nosotros lo seguimos buscando, ¿no? Y no vamos a aceptar que está muerto hasta que no nos demuestren que está muerto. Y de momento lo seguimos buscando. Y yo creo que los padres, con mucha razón, dicen: nosotros no aceptamos que nuestros hijos están muertos, vamos a seguir buscando. Y me parece que esa lógica de esperanza tiene que caminar, porque además está sustentada en evidencias, hay evidencias. ¿Qué ganan aquellos? No lo sé, pero es el asunto del mensaje, y retomo las palabras de Julián. Para que el mensaje llegue y para que el mensaje sea efectivo, tiene que ser fuerte. Y entonces el mantener estos muchachos desaparecidos y demás, eso es lo que le da la fuerza al mensaje, eso es lo que le da justamente validez al mensaje. Creo que yo apuntaría a esta tesis que Julián señala del mensaje, que es lo que da fuerza al mensaje. Entendido, gracias. Je vais prendre votre question, ensuite on ira. No, es solo mínimo. ¿Y qué pasó, oiga, usted con la información que llegó de Austria y señalaba que uno sí había fallecido? Qué bueno que cita ese asunto, porque es un detalle interesante. Bueno, en efecto, por eso es que los peritos argentinos tuvieron que desmentir, peritos y peritas tuvieron que desmentir el hecho de que esa era la evidencia madre para decir que si habían encontrado la huella de uno, entonces quiere decir que todos los demás sí estaban muertos. Lo que dijeron los científicos y los mismos peritos han argumentado, es decir, las huellas que se encontraron fue de una muela y de un dedo, parece que es un hueso de un dedo y de una muela. Y dice, ninguna de esas
evidencias demuestran que esté muerto, porque una muela te la pueden sacar y seguir vivo, y un dedo te lo pueden cortar y seguir vivo. Ninguna de esas evidencias es concluyente. Es cierto, demuestra que hay en algún momento partes de uno de los jóvenes que está en este asunto, pero no demuestra que están muertos. ¿Sí, sí me explico? Sí, perfectamente. ¿Puedo solo añadir algo, Julián? Respecto a lo que usted comentaba, bueno, es mi humilde opinión, puede ser que esté muy equivocado, pero cuando se habla de mensaje en estos términos, ¿no se le está dando quizás demasiado crédito a la inteligencia oficial? Lo que quiero decir es, detrás de esta idea de enviar el mensaje está la idea de sistema, que no dudo que existe un afán sistemático de acallar, sí, pero lo que quiero decir es, no podría ser posible mirar del lado de lo más sombrío de la sombra y pensar que simple y sencillamente, Señor, se les fue de las manos, que esto obedece a un estado generalizado en donde ya no hay ni siquiera inteligencia que imponga la idea del sistema. ¿Sí me explico por dónde voy? No estoy, refutando lo que usted dice. De hecho, creo que quiero ir un poco más allá en la misma dirección que usted señala. Creo que todas estas muertes, y bueno, podemos irnos a 68 y podemos irnos un poco más atrás y podemos pasar por el 71 y podemos pasar por Aguas Blancas y podemos llegar a ayer o antier, que mi madre ha dejado de salir a misa en Tampico porque hay mucha violencia. Allá también está muy bravo, ¿sí? Yo creo que todo esto no nos invita a pensar que hay sistema o inteligencia o reflexión profunda, sino simplemente que estamos frente a un estado completamente rebasado. ¿Completamente qué? Rebasado. ¿Sí? ¿Rebasado? Rebasado, con B larga, rebasado. Surpassé. Dépassé. Bueno, ya está. No sé, me gustaría pensarlo así, ¿sabe? Quizás en silencio le estamos otorgando demasiada inteligencia a una realidad social en donde no domina la inteligencia sino el afán de poseer y el afán de someter y el afán de poseer y someter a cualquier precio. Disculpen, espero que quede claro lo que sospecho, intuyo, siento a partir de su reflexión. Me parece una muy buena pregunta porque lleva a la pregunta de ¿es acaso México un estado colapsado? Un estado que ya no existe. Y para empezar por esa pregunta que es más amplia que la pregunta que acabas de hacer de si es un error del sistema. A mí me parece que México no es un estado colapsado. Es un estado que a pesar de todo funciona. Funciona con sus limitaciones, pero la gente va a trabajar, el metro funciona, uno puede aterrizar en el aeropuerto, uno puede hacer una transferencia bancaria. Hay muchas cosas que se siguen pudiendo hacer porque hay un marco que lo permite. Hay elecciones, las campañas están empezando en este momento, tienen un cierto grado de credibilidad, todo eso está ahí. Entonces me parece que la tesis más extrema de México es un estado colapsado, no es una tesis demostrada. Ahora, lo que pasó en Ayotzinapa fue un error, se les fue de las manos. Me parece que hasta cierto punto tal vez sí, pero la acumulación de evidencia, ¿no? La violencia con la que se llevó a cabo, la claridad del mensaje, que es muy fácil de identificar quiénes son los destinatarios del mensaje y qué se les está queriendo decir, no me hacen a mí pensar en un error, en un exceso. Entonces, la respuesta que te doy es al mismo tiempo un poco halagüeña en la medida en que sí creo que hay un Estado que funciona en México, pero ese Estado está emitiendo mensajes que son terriblemente macabros. Es un poco para volver a la pregunta de Felipe, que no puedo terminar de contestar, pero me parece que hay algo ahí, hay una lucha de poder que necesita ser investigada.
no solo académicamente, sino también políticamente sacarla a la luz del día y saber qué está pasando y qué es lo que está en juego para que entendamos exactamente qué se puede hacer. No respondo bien a tu pregunta, pero es la reflexión que me Es que ni yo tampoco la tengo clara. Sospechas, angustias, requeridas. Lo interesante de la pregunta que haces es que nos lleva como a mirar cada vez más escenarios y a repensar incluso nuestros propios escenarios, ¿no? Y eso nos ayuda a ver si en efecto le hemos regado en el análisis que hacemos de lo que pasa en México o incluso las otras vertientes que no habíamos mirado. Yo comparto con Julián esta idea de que el Estado fallido, que lo llamamos Estado colapsado, no lo es como tal, ¿no? Creo que es un Estado Frankenstein, realmente sí, creo que es un Estado Frankenstein, pero no este Estado así colapsado. Porque muchas veces el discurso del Estado colapsado se usa para justificar la inacción de la justicia misma, la inacción de las instancias como tal. Y eso quisieran que a veces pensáramos, ¿no? Decir, no son inteligentes, son hechos. No, yo digo que es maquiavelismo bastante desarrollado. Sí, podemos decir que Peña Nieto no puede acordarse de 3 títulos de libros, eso es cierto, ¿no? Que no se sabe la tonada, pues, ¿no? Eso lo podemos decir. Pero el Estado no es Peña Nieto, ¿no? El Estado es ahí mucho más que Peña Nieto. Peña Nieto es un elemento del Ejecutivo, ¿cómo se llama? El actor de la telenovela esta en la que lo pusieron, pero no es él solamente, ¿no? Hay asesores, hay equipos de inteligencia, hay grupos de poder en pugna, el Estado no es homogéneo, el Estado siempre tiene distintas posiciones que le dan a un mismo problema distintas soluciones o distintas salidas. Anteriormente se pensaba que siempre estaban en pugna Hacienda y Gobernación, que era el modelo que antes se tenía, porque el secretario de Gobernación siempre era el candidato natural para la sucesión presidencial, y el secretario de Hacienda era el que era como siempre el caballo negro, en fin. Estas pugnas de poder están ahí, el Estado es mucho más complejo que eso. Pero en efecto, este asunto de pensar que fue un error o que se les fue de las manos, no, yo creo que no. O sea, yo soy plenamente convencido que no, que fue planeado, fue sistemático, porque los muchachos fueron detenidos por la policía, fueron llevados a la cárcel. Y después fueron sacados por los policías y entregados a los sicarios. O sea, hubo consulta, pues. Hubo consulta. O sea, hubo decir, ya los tenemos. O sea, ¿ahora qué hacemos? Se consultó. Y el hecho de la impunidad que hoy vemos en la evidencia que hay con el presidente municipal y con su mujer, de que están sin tocar y que no los han hecho confesar y que están calladitos, su silencio es su seguro de vida. Su silencio es su seguro de vida, porque ellos hablan, a mi parecer, ellos van a decir, o sea, yo hablo y aquí se embarra más de uno. Porque ese hecho de haber detenido a los muchachos, haberlos tenido en la cárcel, después entregados, fue consultado. Fue consultado y no se consultó. Y yo puedo creer que a un sicario, un asesino, por sus órdenes pueda matar a uno, o desaparecer a uno, o hacer lo que sea con uno, 2 o 3. Pero desaparecer a 43 tuvo que involucrar más de una persona en la toma de decisiones. Y ahí es donde creo que el asunto del mensaje cobra veracidad. Que esa decisión fue consultada, y fue consultada a los más altos niveles. Entonces, yo no creo que sea falta de inteligencia. Yo creo que más bien es el refinamiento o la exacerbación del mensaje que querían mandar, con toda claridad. Digo, podemos estar equivocados. Pero lo más grave, ¿a quién fue entregado? A los sicarios. O sea, la relación que hay entre el Estado y los sicarios del narcotráfico. Mais en fait aussi, moi ça me fait penser que les gens qui ont commis ce crime-là, en fait, ils détiennent l'information. Parlez plus fort. Oui, les gens qui ont commis le crime, la disparition des étudiants, au fond, ils détiennent l'information, à savoir où sont ces étudiants, que leur est-il arrivé. Et puis ce que je vois dans cette situation-là, c'est que le mensonge, au fond, il y a une information qui n'est pas donnée, donc il y a en quelque sorte un mensonge qui protège les agresseurs. Et puis, je me demandais en fait jusqu'à quel point on peut penser aussi la relation entre le mensonge et la violence, un peu dans le sens de la penseure Hannah Arendt, non, qui dit que la violence en réalité est le contraire de la parole. Quand la violence est une sorte de silence qui s'oppose à la parole. Et puis dans ce cas-ci, bien, au fait, l'information qui n'est pas donnée, le fait qu'on ne sait pas ce qui réellement est arrivé aux étudiants, c'est
ça relève non, de cette dynamique-là aussi, du mensonge. Et puis, je sais ça, je me posais la question, comment est-ce qu'on peut penser cette relation-là entre le mensonge et la violence? La pregunta es sobre la relación entre la violencia y la mentira, porque cita a Hannah Arendt, esta filósofa que decía que la violencia es el contrario de la palabra. La mentira por parte de los que cometieron. de los que cometieron. Pendant qu'on traduit, je peux répondre, ou donner de pistes de réponse plutôt que de vraies réponses. Mais je ne connais pas ces textes de Hannah Arendt, mais je peux imaginer qu'elle fait référence à une autre réflexion de Max Weber, un sociologue allemand, qui disait que le recours à la violence doit être le dernier recours dans la mesure où ça démontre finalement la fragilité du pouvoir sur place. Et que donc, si recours à la violence il y a, c'est que toutes les autres possibilités du système sont épuisées. Je suppose qu'on pourrait dire oui, dans le cas d'Ayotzinapa, pour moi, il y a un lien organique entre la violence perpétrée contre les étudiants et les mensonges au pluriel alimentés par l'État par la suite, dans la mesure où c'est une opération essentiellement de cover-up. Et que donc, on recourt à la violence parce qu'il n'y a pas d'autres formes de résoudre les demandes des étudiants. Il faut simplement les exclure rapidement du système. Et on essaie de légitimer cette action-là, donc de revenir à une situation plus stable par le biais de la mensonge. Un mensonge répété 1000 fois deviendrait une vérité. Je pense que ça peut être la procédure qui est en place. On essaie de légitimer. Hein? Légitimer, oui. Légitimer le mensonge. Les mensonges légitimerait la violence, parce que una mentira repetida 1000 veces se volvería una verdad. La violencia legitima la mentira. No, la mentira legitima la violencia. Bueno, la verdad es que a mí estas cosas de la filosofía me marean, me revuelven la cabeza. A lo mejor si me preguntaban de matemáticas podía contestar, pero filosofía me... Sin embargo, ahí parece que en efecto alguien tiene la información, y quien tiene la información es el Estado, ¿no? Ellos tienen la información, ellos conocen las cosas, y justamente por eso han impedido como que los peritos o las instancias internacionales revisen el caso y vean las cosas. ¿Cuál es la relación que hay entre la violencia y la mentira y demás? Bueno, el padre de la manipulación, uno de los padres de la manipulación, Goebbels, este ministro de comunicación de Hitler, él ya lo decía con mucha claridad: si uno miente una vez y 1000 veces, algo queda, ¿no? O transformas esta mentira en verdad. Entonces la repetición de la mentira es como lo dijo exactamente Julián, la legitimación de la violencia, ¿no? Esta mentira de decir, no fue el Estado, fue el crimen organizado, está mintiendo, hay de quienes fueron. Es un asunto local, es un asunto aislado, ¿no? Aunque haya 26.000 desaparecidos. Es decir, esta repetición de cosas tratan de legitimar esta violencia que se ejerce en contra de la gente. Pero yo creo que también hay recursos que se pueden usar o que debiéramos experimentar para contrastar ese discurso de la mentira, el discurso de la violencia, y eso es lo que se está haciendo, con el visibilizar los hechos lo más que se pueda, con el de polemizar o el cuestionar esta verdad oficial que siempre nos quieren vender. No tendría más solo que esos comentarios de mi interés. Otra pregunta, intervención de otro. Yo quería decir un poco por los comentarios que se han hecho acá. Lo que yo creo que es esta represión hecha así tan fría, ¿no? De forma tan cruel, quiere dejar el mensaje de que el país está yendo por un curso que no van a dejar de tomar por el hecho de que haya protesta social.
y de que no se van a ir hasta las últimas consecuencias para poder aplastar el movimiento social y para poder realizar lo que los últimos sexenios no han podido hacer los gobiernos, que es las reformas estructurales, que en el fondo significan privatizaciones y entregar más al país, a los Estados Unidos sobre todo, también a Canadá recientemente, porque hay que ver esa parte. Y hay que ver también que el país está, desde hace algunos años para acá, también en una situación donde se ve claramente que hay un contubernio bien estrecho entre clase dominante y narcotráfico, ¿no? Y que se usa esta atmósfera de terror para poder aplicar pues estas reformas neoliberales, ¿no? Y que es el caso como hoy se está aplicando el capitalismo en México, ¿no? Y yo quiero ir nada más a una cuestión que me parece importante, que es la responsabilidad del gobierno canadiense en esto, porque Harper está funcionando como consejero militar desde el sexenio de Calderón, funciona así, y a través de la estrategia Mérida, por ejemplo, también sigue así. No me extrañaría que Harper, que ahora quiere eliminar el archivo de armas de fuego acá, porque está produciendo armas y porque quiere venderlas, esté vendiendo también armamento al gobierno de México. Y entonces lo que hay que ver también aquí, que lo que nos tocaría hacer acá, es no solamente pedirle a Harper que quite a México de la lista de países seguros, que le ha servido para hacer la expulsión de los que han demandado asilo, sino también de que se delineen las responsabilidades y que se vea cuál es la responsabilidad de este gobierno en lo que pasó en Ayotzinapa y en lo que se vive en todo el país, ¿no? Porque recordemos también que entre 20 y 30% del territorio nacional está en manos de las mineras canadienses, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un vínculo muy estrecho entre eso que hay que también verlo cuando analizamos por qué y para qué, como preguntaba el compañero, es esta represión, ¿no? Perdón. Yo he comentado un poco antes esto. Digamos, la primera parte de la pregunta me recuerda a la discusión del principio sobre la criminalización de la protesta social, ¿no? Lo que se ve en México y en el caso específico de Ayotzinapa es que la violencia se usa para excluir a un buen número de actores políticos, de manera de que no participen más en el sistema y por lo tanto mantenerlo cerrado. La cuestión sobre la responsabilidad canadiense me parece más delicado. Yo no me atrevo a hacer aseveraciones firmes. Una cosa que me viene a la mente, sin embargo, es que habría que distinguir dos cosas. Una es la responsabilidad de actores privados canadienses, ¿no? Las grandes mineras y lo que están haciendo en México y sus contrataciones de guardias blancas y todo eso. Y otra, la responsabilidad pública del gobierno canadiense y qué es lo que está haciendo. Y no es que yo quiera exculpar al gobierno canadiense de cualquier responsabilidad con lo que sucede en México, pero más bien señalar que, en mi perspectiva, y puede estar incompleta, lo que hace el gobierno canadiense es simplemente apoyar de manera relativamente incondicional a sus empresas privadas y hacerlo sobre el espacio público sin ponerse a investigar o sin cuestionarse sobre cuáles son las acciones locales de esos actores privados. Entonces es un poco más por complicidad que una responsabilidad directa. Yo quisiera agregar algo en relación a esto, por el comentario de Julián justamente. Yo no sé, yo creo que sí había que ver como el nivel de responsabilidad del gobierno canadiense, pero de lo que sí no podemos obviarnos es que tiene responsabilidad. Hay evidencias, yo creo que había que... A mí me gusta mucho trabajar con facts, con hechos, con evidencias, ¿no? Porque uno puede suponer o decir cosas, pero cuando hay evidencias esto te permite ahora sí hacer el análisis de cosas. Entonces, a mí me suenan, por ejemplo, como tres grandes cosas en las cuales podemos decir que sí hay responsabilidad oficial del gobierno canadiense. La primera fue la discusión sobre las reformas estructurales, sobre todo las reformas al artículo 27 constitucional y la reforma energética. O sea, la embajadora de Canadá en México, o sea, lo dijo, fue a la Cámara de Diputados y dijo muy claramente
que si no se aprobaban esas reformas, o sea, iban a retirar, el gobierno canadiense iba a retirar las empresas mineras, o sea, asumió el papel como vocero, como tal. Y eso no puede ser como solamente apoyo, además es una política de Estado. Un embajador no dice ese tipo de cosas, sino es con la, ¿cómo se llama?, la participación del Estado. Entonces, ahí hay una intervención como tal, que va más allá del simple complicidad o ayuda a las empresas mineras, eso es a las empresas canadienses. El segundo caso, SIDA, la Agencia de Apoyo Internacional o de Cooperación Internacional, cambió sus políticas de apoyo internacional hace 2 años. Y la cambió ya no para apoyar proyectos de desarrollo solamente, ya no para apoyar proyectos de desarrollo, sino para solo ir a donde las compañías canadienses tenían intereses. Y lo ha dicho muy claramente, eso es para mitigar, dice, los efectos de que hacen nuestros ¿cómo se llama?, compañías, nuestras empresas. Y lo ha dicho muy claramente cuando uno solicita recursos o mete proyectos, va a decir, no estás dentro de esta área en la que el gobierno canadiense tiene que poner recursos. E incluso para qué tipo de proyectos. Es decir, y esa es una política de Estado como tal, y hay responsabilidad del Estado como tal. Ese es otro hecho específico. El tercer hecho es, el mes pasado se publicaron los cables en los cuales se establece el diálogo que da, las órdenes que da la embajadora a uno de los miembros de la embajada en México para que vaya a reunirse con unos mineros, la gente de una comunidad, se me olvidó ahorita el nombre, ahorita me acuerdo, el nombre de la comunidad, para que investigue, para que espíe qué es lo que están proponiendo la comunidad para resistir a la compañía minera y después pasarle toda esa información a la compañía. O sea, textualmente está el cable donde lo dice muy claramente, es decir, usted se le comisiona para que vaya, tuvimos un debate, en este debate algunos dicen que mejor no les hagamos caso, pero yo considero que hay que ir para que podamos espiar y sacar información clave que le podamos dar a la empresa para que funcione. Es decir, esa es una acción específica del Estado canadiense y actúa como tal. Ante eso yo creo que uno sí tiene que pedirle cuentas. Ante eso uno creo que sí, creo que uno sí tiene que actuar. Pero si queremos actuar como yo creo, y insisto en esto, puedo estar mal, suele pasar el 99% de ocasiones, insisto en que uno tiene que tener como los elementos, las pruebas, los hechos muy específicos y a partir de esto hacer reclamos y a partir de esto hacer quejas y a partir de esto hacer análisis. Porque si nos gana la pasión, yo soy bastante apasionado en este tipo de cosas, pero procuro mantener como mi montón de evidencias y elementos para poder sustentar lo que digo. Eso es lo que nos puede permitir tener, si no eco, si no cambiar cosas, podemos tener credibilidad y levantar conciencia y que nuestros casos no se nos caigan, al menos en términos de opinión. Al menos en términos de opinión. Que eso creo que en Canadá cuenta. Los canadienses, y me asumo como canadiense también, porque ya me hicieron ciudadano, a pesar del CISAS, ¿no? Porque me checa cada año, bueno, hace 2 años que no me invita a dialogar conmigo, pero regularmente durante 8 años me invitó sistemáticamente cada año, pues soy un potencial peligro para Canadá. Entonces, yo lo que digo es que en Canadá hay mucha credibilidad hacia sus instituciones. O sea, la gente realmente cree en sus miembros del Parlamento. Los canadienses realmente creen en el gobierno canadiense. Así sea el más peor, así sea el terrible, así está haciendo cosas horribles. La gente cree en esas instituciones. Y de veras que cree en su gobierno. Cree que el parlamentario va a hacer algo, ¿no? Nosotros somos más incrédulos, ¿no? Por la experiencia que tengo, se ve que no vas a creer en nadie. Pero entonces, si ellos creen en esto, hagamos que les funcione, pues. Hagamos y pidámosle a este otro conjunto de canadienses que actúen para hacer que esas instituciones que creen actúen. Pero démosles hechos, démosles elementos concretos, como estos. No sé, en un contexto en que acá están aplicando y adoptando leyes que vivan la libertad de expresión, la libertad de manifestar a nivel nacional también, con Harper y el Bill 51. ¿En qué medida cree realmente que puede tener una escucha o realmente alguien sensible en el gobierno acá? O sea, yo no tengo ni una fe en la institución acá, así que
quisiera creer que realmente creemos en nuestras instituciones, pero dudo que reconozcan violencia que se hacen en otro lado cuando acá mismo están aplicando el mismo modelo. Usted tiene toda la razón, o sea, yo le digo, usted tiene toda la razón, pero yo no puedo perder esperanza de intentar todo. O sea, no podemos perder esperanza de intentar todo, o sea, intentémoslo todo. Y yo le creo que así como usted no cree en la institución, yo tampoco creo en el señor Harper, ¿no? Pero la gente, en su mayoría, usted y yo desafortunadamente no representamos ni la mayoría, ni somos como el referente de decir que eso es lo que piensan todos los canadienses. Pues somos como los negritos en el arroz, pues, o sea, somos esas excepciones, sí, somos unos cuantos, usted, yo, y a lo mejor muchos en esta sala no creen en las instituciones, pero el común, el grueso de los ciudadanos, ¿qué es lo que están creyendo? Y nos creen en sus instituciones. Yo siempre insisto, cuando hablo con la gente del movimiento social, mire, yo no me formé en la universidad para el tema de la lucha, yo me formé en la comunidad. Yo lo que sé de organización social lo aprendí en las comunidades, en la comunidad indígena. Ahí es donde yo me formé. Y después la escuela me ayudó como a entender todas esas cosas y decir, ah, bueno, pues lo que aprendí en la comunidad es lo que debo de hacer. Pero la verdad es que una de las grandes fallas que tenemos la gente que participa socialmente es que queremos convencer a los convencidos. Que actuamos y todas nuestras acciones están reducidas a convencer a los que ya están convencidos, a hacer que actúen los que ya actúan. Y nos olvidamos que nuestro reto es convencer justamente a los que no están organizados, a los que no participan, a los que son apáticos. Ahí está la pelea. Esa es la lucha que hay que dar. Y para luchar con ellos y para convencerlos y para animarlos a participar, tenemos que entender qué es lo que están pensando. Y muchas veces no piensan como nosotros pensamos. Y muchas veces no creen en lo que nosotros creemos. Y entonces a mí me parece que por eso es importante intentar todas estas cosas. Y yo he aprendido, en la comunidad indígena me enseñaron a no negar ninguna posibilidad. O sea, si esta avanza, intentémoslo. Si no avanza, por lo menos aprendimos que por ahí no es. Ya aprendimos que por ahí no es. Pero entonces tenemos que intentar todas estas cosas. Y yo invito siempre, intentemos a convencer, a trabajar con los que no piensan como nosotros, a los que no están convencidos. A los que ya están convencidos, no es que los despreciemos, no es que pero le podemos invertir un poquito menos de tiempo, un poquitito menos de tiempo. Y parece que el movimiento social hace las cosas al revés, ¿no? Siempre vamos al meeting o a la conferencia o a la charla y están los mismos 20 de siempre, los mismos 50 de siempre, etcétera, ¿no? Entonces uno hay que celebrar cuando tenemos uno diferente, uno nuevo. A eso hay que ir. Igual estoy mal, insisto. Otra intervención. Me hace mucha gracia oírle porque es la impresión que tengo yo siempre, encontrarme entre siempre las mismas caras. Mucha gente alrededor de mí está abierta cada vez, recibe mejor la información. Mi herramienta es el informarme. La gente alrededor de mí está abierta a recibir esa información, pero no siempre abierta a actuar. Y ahora estoy en el proceso de analizar lo que pasa en la cabeza de la gente, por qué no está, cuáles son los miedos que se esconden detrás de esa resistencia a actuar, ¿no? a resistir. Je suis dans le processus justement d'observer les gens autour de moi. Il y a beaucoup de gens ouverts à des informations. Moi, je leur apporte des informations, ils sont ouverts à l'entendre. Ils savent qu'il y a quelque chose de croche avec le gouvernement de toute façon, alors ils sont ouverts et ils le prennent bien. Mais pour les mobiliser, agir, je sens de la résistance. Et donc, j'en suis à observer qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces personnes-là et quelles sont les méthodes qui fonctionnent et quelles sont les méthodes qui ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qui fait que mon incitation à agir passe bien ou mon incitation à agir, a pasar a la acción, ne passe pas. J'en suis rendue au niveau psicológico. He llegado a un punto a analizar a nivel psicológico qué es lo que hace que una persona pase a la acción o de dónde vienen esas resistencias y de qué manera yo puedo presentar para que la persona enfrente de mí quiera actuar o no. Pour reprendre la balle au bon sur cette question-là, peut-être je voudrais y ajouter un petit quelque chose. Solamente quiero decir algo más sobre esa pregunta. En la misión de la caravana, en los objetivos de la caravana, era muy claro que querían construir lazos, nuevos lazos, con
académicos, con activistas, con organizaciones políticas, etcétera, el gobierno, etcétera, etcétera. Y tengo la curiosidad de saber cuál es el objetivo atrás de eso, en ese caso específico, de los 43, y cómo eso se puede materializar en los próximos meses. Entonces, una pregunta muy concreta aquí. ¿Qué hay detrás de eso? Construir lazos con organizaciones canadienses, y cuál es la lógica en términos muy concretos en los próximos meses. Ok. Bueno, lo que nosotros hemos ido aprendiendo un poquito de este asunto de los mass media y de las redes sociales. Yo soy de la vieja escuela, o sea, yo me comé todavía con el mimeógrafo, con mandar cartitas, ¿no? Pues ahora la gente se enamora por Facebook y demás. No, yo hacía cartitas, yo sigo haciendo poemas para enamorar a la gente. Entonces, una de las virtudes es al mismo tiempo en los medios sociales su debilidad. Los medios sociales te pueden poner como trend topic, o te pueden poner de moda un tema rápidamente, ¿no? Te lo ponen, te lo trepan y te lo hacen importante, lo hacen visible, de volada. Si esto es bien trabajado, si te mueves bien, lo hacen visible. Pero al mismo tiempo, es muy efímero este asunto, es como una ola, ¿no? Sube y baja y a veces se acaba. Y estos que fueron trend topics en un tiempo, por un mes, una semana, 2 meses, se acaban y desaparecen y no queda nada de eso, ¿no? Más que, me tomé una foto aquí con el subcomandante Marcos, lo viste y ahora quién se acuerda, ¿no? Los indígenas, y se acabó esa historia. Entonces, una de las cosas que en el pueblo, en la comunidad, a nosotros siempre nos decían los viejitos, nos decían, si uno no planta una casa, si uno no planta una semilla, no va a crecer nada y las cosas van a desaparecer. O sea, todo lo que hagamos, de todo lo que desarrollamos, tenemos que plantar cosas. Tenemos que plantar cosas que crezcan, que se toma su tiempo, que no se va muy rápido, pero tenemos que plantar cosas. Nosotros decimos, uno de los grandes problemas que puede pasar con el caso de Ayotzinapa es que van pasando 8 meses, se ha logrado mantener, increíblemente se ha logrado mantener, pero se ha logrado mantener porque, bueno, muchos procesos sociales han retomado el caso y no lo han dejado caer también, ¿no? Porque se ha podido trabajar todas estas redes nacionales e internacionales de tal modo que puedan funcionar. Pero ¿qué va a pasar con tantas atrocidades que van habiendo cada día con este caso? Se puede caer, se puede dejar de ser trend topic. Lo único que nos puede garantizar a nosotros que esto no se caiga y que este caso de impunidad que ha adquirido visos nacionales e internacionales, que ha sido capaz de movilizar a la sociedad mexicana e internacional tan fuerte, casi tan fuerte como el zapatismo, podamos nosotros crear organización. Si somos capaces de crear organización, pequeñitas, núcleos de intelectuales, núcleos de estudiantes, que desde donde están pueden hacer cosas para que no se caiga esa historia, eso es lo único que va a mantener que ese espíritu se mantenga vivo. Entonces, atrás de esta idea de crear links y vínculos, ¿no?, es que esta relación que establezcan los canadienses con los padres o con los estudiantes sea directo y sea con ellos, y que tengan el contacto permanente, decirles, necesitamos que nos ayuden en esto, necesitamos que nos ayuden en lo otro, y haya estructura, o haya mecanismos, o haya colectivos que estén dispuestos y activos en movilizarse y en hacer cosas. Eso es lo que en esencia nosotros queremos. Si no plantamos esto, la caravana habrá sido una experiencia muy bonita. A mí me sacó muchos dolores de cabeza, ¿no? Porque, como pasa con muchas luchas, hay quienes se sienten dueños de las luchas, ¿no? Y nosotros tratamos de explicar a todo el mundo, hermanos, las causas no son de nadie, son de todos, pues, ¿no? Y aquí hay que empujarle a todo el mundo. Pero hay quienes creían que porque hicieron un concierto, ellos son los dueños de Ayotzinapa en tal área, o porque alguien hizo una colecta, es el dueño de esto, el otro. Y hay, como los padres mismos lo dicen, no hay quienes han abusado de eso. Hay quienes a nombre de los padres han hecho cosas y no ha sido efectivo, ¿no? Por eso nosotros dijimos, miren hermanos, lo que podemos hacer nosotros es facilitamos las cosas, vienen ustedes hablan con la gente, ustedes establecen los contactos con la gente y ustedes definen qué es lo que hay que hacer. Pero para eso nosotros decimos, hay que crear organización, hay que crear lazos, hay que desarrollar cosas. Y eso es lo que nosotros proponemos. Atrás de esto está, si plantamos algo, eso es lo que va a cultivar, eso es lo que va a crecer y eso es lo que nos va a permitir mantener estas cosas. Los medios sociales ayudan, sí, pero también se acaban, se limitan. La estructura organizativa nos puede dar un poco más de garantía. Nada es seguro tampoco, pero por lo menos tenemos una garantía más fija.